Ojo por ojo. Ningún hombre se hubiera quedado ahí sentado y aguantara lo que yo aguanté. Diente por diente. Dijo, disparé a tu padre, disparé a ese hijo de... La venganza siempre ha sido uno de los motivos más comunes de asesinato. ¿Qué nos permite a algunos perdonar y olvidar mientras que otros se ven obligados a cometer actos criminales? Para mí todos eran víctimas, muertes potenciales. ¿Y quién entre los asesinos vengativos tiene el perfil de un psicópata? Existe una escala para medir los rincones más oscuros del comportamiento humano. Evalúa el crimen y la mente del criminal. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie, esta escala de 22 niveles intenta determinar quién tiene el perfil de un psicópata. Venganza. Asesinos vengativos impulsados por un terrible deseo de ajustar cuentas. Coy Wayne Westbrook encontró a su mujer, de la que se había separado, con su nuevo amante en una fiesta. Perdió el norte y mató a todos los que allí se encontraban. Archie McCafferty quedó devastado por la muerte de su hijo pequeño. Juró que mataría 7 personas para equilibrar la balanza. La venganza es una emoción humana. Todos fantaseamos con castigar a aquellos que nos han hecho daño. Pero ¿qué hace que ciertas personas crucen el límite y conviertan sus fantasías en realidad? El Dr. Michael Stone es psiquiatra forense en la Universidad de Columbia de Nueva York. Creó una escala de 22 niveles para cuantificar los motivos, métodos y mentalidad de los asesinos. La mayoría de las personas tiene el deseo de vengarse en algún punto de sus vidas. Está motivado por una fuerte necesidad de ajustar cuentas, de hacer daño a alguien que ha sido injusto contigo de manera idéntica al daño que ha sufrido. No se trata solo de castigo, es castigo para equilibrar un daño. En casos extremos, esta necesidad puede ser tan abrumadora que puede conducir al asesinato. Los crímenes vengativos pueden encajar en cualquier nivel de la escala del Dr. Stone. Pero, ¿qué motiva estos actos de venganza? Se trata de un caso de odio, venganza y asesinato. En el caso de Betty Broderick fue un marido infiel. 5 de noviembre de 1989 en San Diego, California. Meses después de que su exmarido Dan se casase con una mujer más joven, Betty mató a Dan y a su nueva esposa Linda mientras dormían. Fui allí y le dije, ¿qué demonios quieres de mí? ¿Por qué no lo dejas ya? ¡Para ya! Betty fue condenada por homicidio en segundo grado a 2 penas de 15 años de cárcel. Los médicos extirparon parte de la mandíbula de Barros para tratar un cáncer. Les denunció por negligencia, pero la juez desestimó el caso. En 2005, Ross mató al marido y a la madre de la juez. 2 de julio de 2002. El mundo de Vitali Kaloyev quedó destruido cuando 2 aviones chocaron en el aire sobre Alemania. Su mujer y sus 2 hijos murieron en la catástrofe. El controlador aéreo Peter Nielsen fue uno de los responsables de la colisión, pero se negó a pedir perdón. Kaloyev localizó a Nielsen, viajó cientos de kilómetros y le apuñaló. Para esta gente, la única manera de rectificar la situación Se me caía el mundo encima y no podía aguantar ni un minuto más. es el asesinato. La sensación de injusticia es tan potente que su comprensión normal del bien y del mal desaparece totalmente. En el caso de Coy Wayne Westbrook, esa injusticia tomó la forma de una mujer desagradecida que alardeaba de su promiscuidad. Al final perdió el control. Yo ahí mirando. Pensé, esto es una locura. Estaba totalmente ciego. No era yo. Perfil de un psicópata. Perfil de un psicópata. 13 de noviembre de 1997, condado de Harris, Texas, cerca de Houston.
Coy Wayne Westbrook, de 39 años, llegó al apartamento de Gloria Jean Kunz, la mujer de la que se había separado. Creía que su invitación era una oportunidad para reconciliarse y esperaba encontrarla sola. En lugar de eso, estaba de fiesta con 4 personas más. Gloria comentó que acababa de practicar sexo con uno de los invitados y que estaba a punto de hacerlo con otro. A los pocos minutos, Westbrook abrió fuego, matando a todos los que se encontraban en el apartamento. Coy Wayne Westbrook no tenía un historial violento ni antecedentes delictivos. Fue arrestado, condenado por asesinato múltiple y sentenciado a muerte. El doctor Michael Stone viajó a Huntsville, Texas, para entrevistarse con él. Espera descubrir cómo la necesidad de venganza puede desatar la violencia en cada uno de nosotros, conduciéndonos a actos malvados. Tiene todas las características de un asesinato por venganza, que es una de las causas más comunes de asesinato. ¿Cuál es el sentimiento principal que recuerda en su interior si lo piensa ahora? Iba a suceder algo anormal. Quiero decir que algo estaba mal. Lo notaba dentro de mí. Algo iba a suceder. Ya habíamos tenido problemas con ella por hacer eso, por lo mismo. Y lo habíamos discutido durante un tiempo. ¿Se refiere a engañarle con diferentes hombres? Exacto. Hay a quien le gusta que sus mujeres sean algo ordinarias. ¿Ha oído hablar del síndrome del chico malo? Pues yo tenía el síndrome de la chica mala y me sentía atraído por eso. ¿Considera que la rabia se acumuló años tras años durante los 10 que estuvo con Gloria? Constantemente. Durante todos estos años ella actuaba a mis espaldas. Mientras yo estaba en el trabajo, ella se veía con otros hombres. Imagino que eso le enfervorizaba. Era un hombre cansado. Ya no podía más. Sentía que había llegado al límite. Pero usted ni siquiera estaba fichado por la policía. No. Estaba más limpio que este uniforme. Totalmente limpio. La necesidad de venganza es una emoción humana habitual nacida de la humillación. A menudo, las personas que cometen actos violentos de venganza no tienen historiales violentos. Para entender lo que le pasó a Coy Wayne Westbrook, tenemos que sumergirnos a fondo en su pasado. Coy nació en Houston en 1958. Abusaron de él cuando era niño. En la escuela mostró signos de dislexia. Le costaba dominar la lectura y las matemáticas. Se sentía humillado por sus compañeros. Iba retrasado en la escuela primaria y los profesores le describían como un niño con problemas emocionales. A los 16 años dejó el instituto. Para un niño, el aislamiento y el fracaso escolar son formas de humillación. Que te digan que no eres tan bueno como los demás genera una reducción de autoestima. Puede que permanezca durante toda la vida. En 1987, Westbrook trabajaba de guardia de seguridad cuando conoció a Gloria Jean Kunz. Se fueron a vivir juntos y después se casaron. Cuando Westbrook descubrió que su mujer tenía aventuras con otros hombres, se separó. Siempre la traté bien, pero eso no la hacía feliz. Quería vagabundear por las calles y pasarse el día con sus amigos camorristas, por decirlo así. La noche de los asesinatos, Gloria se jactó de sus infidelidades. Se acostaba con un invitado en la habitación, mientras que en la otra los demás se reían de Westbrook. No creo que ningún hombre se hubiera quedado ahí sentado y aguantara lo que yo aguanté. Así que pensé que no tenía por qué estar ahí, que no estaba bien. Irritado y humillado, Westbrook perdió el control. Me senté y pensé que quizá alguien tendría por casualidad una pistola. Así que desenfundé mi rifle de caza y fui a la casa.
Y cuando me dirigí hacia allí no tenía intención de hacer daño a nadie. La intención era, si acaso, apuntarles, asustarles un poco y largarme de allí. Pero uno de los presentes le tiró a la cara una lata de cerveza y los demás comenzaron a reírse. Westbrook estalló. Cuando me tiró la cerveza a la cara comencé a disparar. A partir de ese instante, ni siquiera sabía si iba a darles. Quiero decir que simplemente sucedió. Todo pasó en cuestión de segundos. Westbrook disparó y mató a 3. Después entró en la habitación en la que su exmujer estaba acostada con el otro hombre. Mató a los 2. Seguían haciéndolo. Y yo ahí mirando, pensé, esto es una locura. Estaba totalmente ciego. No era yo. No apuntaba a matar ni nada de eso. La acusación intentó hacer ver que yo había entrado en la casa y masacrado a aquella gente. No es lo que sucedió. En absoluto. Estaba claro lo que pasó ahí dentro. Era un hombre que ya estaba cansado, que había llegado al límite y se había cargado a 5 personas. Esto no es algo de lo que pueda presumir. Es muy triste y he llorado mucho por ello. Me arrepiento de lo que ocurrió. Aún sigo echando de menos a mi mujer. No soy un monstruo. No soy una persona malvada. Si pudiera retroceder en el tiempo, devolvería la vida a aquellas personas y se las devolvería a sus familias. El Dr. Stone analiza a Westbrook, sus crímenes y su sed de venganza. Mi primera impresión sobre Westbrook fue que no era un psicópata despiadado. Lo que acabó sucediendo fue un asesinato múltiple entendido como una reacción a la humillación. Es como una avalancha. Cuando se llega a cierto punto, basta con una china o una ramita para que se desplome todo. Eso es lo que creo que pasó con Westbrook. El crimen de Westbrook es un caso claro de venganza. Además de eso, matar a la gente de la fiesta fue un acto de defensa propia. En su mente estaba evitando recibir más dolor, más humillaciones. Por el asesinato vengativo de su exmujer y de 4 personas más, coloco a Westbrook en el nivel 6 de mi escala, reservado a asesinos impetuosos, irascibles, que no tienen rasgos psicópatas y matan de manera impulsiva y en caliente. Por sus crímenes, Coy Wayne Westbrook fue sentenciado a pena de muerte. En 2007, continúa en el corredor de la muerte en Texas. ¿Qué provoca que la ira supere nuestra capacidad de control? ¿Por qué algunos controlamos nuestra rabia mientras que otros se ven sobrepasados por ella? Todo el mundo se enfada de vez en cuando. Es una emoción normal. La diferencia está en convertir esa emoción en acción, actuar movido por la rabia. En el Hospital General de Massachusetts, en Boston, el Dr. Darren Doherty estudia cómo el cerebro regula la ira. Cree que podría haber identificado una función cerebral esencial que permite a algunas personas contener su rabia y provoca que otras pierdan el control. Para analizar la respuesta del cerebro ante la ira, Doherty utiliza la tomografía por emisión de positrones o escáner PET. Vamos allá. Durante el escáner PET, los sujetos respiran oxígeno con una ligera radiación. Midiendo el índice de oxígeno que se utiliza en las diferentes áreas del cerebro, el escáner evaluó la actividad cerebral, revelando qué partes regulan las respuestas a diferentes estados de emoción. Para estudiar el impacto de la ira en el cerebro, el Dr. Doherty utiliza un guión. Una descripción grabada con los momentos más furiosos en la vida del sujeto.
Después de oír la grabación, imagínese la situación y permanezca en ella hasta que le pida que pare. Entré en la habitación y la vi besando a Brian, que hasta ese momento era mi mejor amigo. Mientras los pacientes visualizan sus momentos de ira, el escáner PET proporciona al Dr. Doherty una imagen de la respuesta cerebral. Lo vi todo rojo y di un portazo lo más fuerte que pude. Después me puse a gritar. Las imágenes mostraron que la región cerebral conocida como corteza orbitofrontal o COF parece controlar nuestra respuesta a la furia. Lo que sucede en individuos sanos cuando se enfadan es que esta área se activa y sirve de barrera. Podemos enfadarnos, pero no actuamos en consecuencia, y eso nos lo permite la corteza orbitofrontal. Pero los escáneres PET también revelaron que algunas personas no son capaces de controlar su rabia. Significa que alguien con una depresión importante con ataques de ira, cuando se enfada, no es capaz de echar el freno, y por eso muestran ataques de rabia y episodios irascibles de mayor magnitud que en el resto de los individuos. Las imágenes indican que en estas personas la COF no funciona correctamente. Lo curioso es que cualquiera de nosotros se enfadaría si llegara a casa y descubriera a su esposa en la cama con otra persona, por ejemplo. En el caso de estos pacientes con depresión importante, con ataques de ira, el detonante puede ser muy pequeño y perder el norte. En cierto sentido, se le han roto los frenos. En el caso de Betty Broderick y Coy Wayne Westbrook, un sentimiento de humillación condujo a una venganza. Para otros, el detonante puede ser una pérdida trágica. 1973, Sydney, Australia. Archie McCafferty descubrió a su hijo Craig muerto por asfixia junto a su mujer, que accidentalmente se había colocado encima de él durmiendo. A McCafferty le sobrepasaba la desgracia. Pasaba el tiempo junto a la tumba de Craig. Además, empezó a abusar de la heroína y del polvo de ángel. Un día en el cementerio se le apareció el fantasma de su hijo. Asegura que le dijo que si mataba a 7 personas, él volvería a vivir. McCafferty, que ya tenía antecedentes, inició una espiral asesina. En el curso de 4 días mató a 3 personas. McCafferty fue arrestado y sentenciado a 3 cadenas perpetuas. El doctor Michael Stone entrevistó a McCafferty para obtener más información acerca de qué desató su sed de venganza y para determinar si todavía siente la necesidad de ella. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Es una pregunta difícil. En realidad es una pregunta mixta, porque no diría que estoy nunca a gusto con mi pasado. Lo tolero. Soy quien tiene que lidiar con eso. Tengo que vivir con lo que hice. La muerte de mi hijo me destruyó. Me rompió el corazón. Le di al polvo de ángel durante 8 meses. Tras su muerte me colocaba todos los días y tomaba lo que fuera, cualquier cosa que me hiciera sentir bien. Fui a su tumba. Por algún motivo vi como una luz. No sé, quizá era una farola, quién sabe. Pero había una luz junto a la tumba de mi hijo. Y apareció alguien. Tenía unos 19 o 20 años. Puede que fuera... Bueno, me dijo, hola papá, soy yo. Y hablamos y me dijo, mata a 7 personas y volveré a vivir. A partir de ese momento el número 7 me marcó, me rascaba la cabeza 7 veces, me peinaba 7 veces, me tatué el número 7 en la mano, todo era 7. McCafferty pasó a los hechos después de la visión.
Reunió a unos antiguos compinches para secuestrar a Ronald Cox, de 42 años. Le llevaron a la tumba de Craig, donde suplicó por su vida. Cuando me dijo no me mates, tengo 7 hijos, el número 7 me empujó. Por eso me lancé y le maté. Y eso es todo. ¿Pensaba que Craig iba a aparecer de repente? Sí, miré, pero no había ninguna luz. No había nada, solo oscuridad. De verdad, esperaba que viniera. ¿Y dónde dejaron el cuerpo? En la tumba. Ya, vale. Fue la última vez que pensé en él. Frío, calculador y todo lo demás. No volví a pensar en él. Solo pensaba que me quedaban 6. La búsqueda de las 7 vidas continuó la noche siguiente cuando se encontró con George Hanson, de 50 años, caminando por una carretera. Salí del coche. Y cuando él se acercó hacia mí, le cogí del pescuezo. Me miró y me dijo, ¿qué es lo que quieres? Al minuto yacía muerto en el suelo, apuñalado. 2 días después, simulando hacer autostop, McCafferty y sus compinches secuestraron al profesor de autoescuela Evangelos Coleus, de 24 años. El coche se detuvo. Dick se giró y le pegó un tiro en la cabeza justo en el medio. Y al dispararle, me salpicó la sangre. Sentí que me quemaba. Dije que quería sacarle del coche, así que le tiramos. Me senté al volante y lo atropellé para asegurarme de que estaba bien muerto. Suena frío, calculador, loco, pero... Acto seguido se dirigió a la ciudad, con la intención de matar a su mujer Janice y a su familia. Pero el coche se quedó sin gasolina. Al día siguiente estaba desesperado por encontrar a 4 víctimas más. Decidió matar a Rick Webster, uno de los miembros de la banda. Pero Webster se enteró y avisó a la policía. Iba a pegarle un tiro cuando bajara de las escaleras. Lo siguiente que recuerdo es una pistola apuntándome a la cabeza. No muevas un músculo, dijo el poli, o estás muerto. Y me arrestaron. Tras su arresto y encarcelación, la ira de McCafferty continuó sin tregua durante años. Entonces conoció a alguien que le cambió la vida. Perfil de un psicópata. Sobrepasado por el dolor que le provocó la trágica muerte de su hijo, Archie McCafferty creía que si mataba a 7 personas, Craig resucitaría. Con una banda de cómplices, McCafferty mató a 3 personas cerca de Sydney, Australia. Pero cuando decidió que un miembro de la banda sería su próxima víctima, este avisó a la policía. 6 días después de comenzar la furia criminal, McCafferty fue arrestado. Durante el juicio, declaró que se sentía incapaz de luchar contra su abrumador deseo de venganza y pidió al tribunal que le sentenciara a muerte. En lugar de eso, le cayeron 3 cadenas perpetuas. Ni siquiera lo pensé. Pensaba que era lo correcto. ¿Lo correcto por qué motivo? Pues no quería seguir. Creo que en ese momento no quería hacer lo que estaba haciendo, pero tenía la necesidad de hacerlo y era mucho más fuerte que cualquier otra cosa. La necesidad de matar. De matar. Sí. El impulso era tan fuerte que no creía que pudiera controlarlo. Sinceramente, no creo que hubiera dejado de matar. No sé, porque si había matado a aquellos 4 y Craig no había vuelto, en ese estado mental habría pensado estoy haciendo algo mal. Y habría vuelto a la tumba. Y habría hecho lo que me hubiera dicho. Creo que si no me hubieran cogido, habría seguido matando. Así que el número 7 se podría haber convertido en 70 o en 77, quién sabe, no sé. Pero no tenía remordimientos, nada. En ese momento no pensaba que hubiera hecho nada malo. ¿Sabe algo de su primera mujer? ¿Qué está haciendo? ¿Piensa en ella de vez en cuando?
Aún le reconcomen el rencor y la rabia y piensa, ya sabe. Ya no me pasa. Ni siquiera pienso en ella. Solo me acuerdo de ella si alguien me pregunta. Es el único momento en el que me acuerdo de ella. Sin embargo, pienso constantemente en mi hijo. Tenía tatuado su nombre, Craig, en el pecho, en memoria suya. Y en 1989 lo quemé con un cigarrillo. Pensé que quizás si me deshacía del nombre sería diferente. Pero sigo pensando en él todos los días. Nunca le he olvidado. Pero ya no me mortifica. Pienso que mucha gente ha sufrido. Muchas personas destruidas, demasiadas vidas destruidas. Demasiadas familias han sufrido a causa de lo que me ocurrió a mí con la muerte de mi hijo. Todo empezó con eso y no creo que realmente nadie sea responsable. Poco después de la muerte de Craig, los padres de McCafferty le llevaron a un psiquiátrico. Suplicó al médico que le ayudara a controlar su rabia. Si buscamos responsabilidades, creo que el hospital psiquiátrico quizá debería haber tenido un poco más de responsabilidad y haberme examinado un poco más, pensando, ¿por qué tiene esos pensamientos tan locos? No estoy culpando a nadie, solo intento descubrir por qué. McCafferty cree que su estancia en el hospital psiquiátrico fue el momento en el que se podía haber hecho algo para impedir los asesinatos. Durante mi estancia allí tuve pensamientos horribles. Hablé con el médico y le conté mis miedos. Le dije, mire, creo que si me suelta voy a matar a alguien. Le dije, tengo esta necesidad de hacer daño y herir a la gente porque no creo que mi hijo tuviera que morir. Siento mucha hostilidad hacia la gente y no considero que sea una persona segura. Así que le dije, ¿puedo quedarme aquí hasta que note que todo está bien? El caso es que una noche llegué tarde. Fue a las pocas semanas de llegar y no me dejaron entrar. Me dijeron, mira, tienes que irte. Has roto las reglas. Contesté, ¿qué diablos quieres decir? Y no volví a entrar. Es como en la Rusia comunista, en la que existe la prisión preventiva y te encierran por el resto de tu vida porque piensan que puedes hacer algo malo. Recuerde que no me fui del hospital psiquiátrico. Llegué 5 minutos tarde. Me echaron a patadas. Deberían haberme dejado allí. Es el error de que hablaba. Exacto. Ya. Ese error podría haber evitado lo que ocurrió. Es la pescadilla que se muerde la cola. Lo irónico es que finalmente le dejaron marchar. Pensaron que no podían mantenerle ahí porque no había cometido ningún delito. Dice que tiene sentimientos homicidas. Está preocupado porque puede que haga algo, pero no lo ha hecho. Así que, desde el punto de vista psiquiátrico, está bien y tienen que dejarle marchar. Y, por desgracia, hace un montón de cosas violentas. La violencia se disparó. Ya no está en el sistema psiquiátrico, sino en el sistema legal. Los impulsos violentos de McCafferty continuaron incluso en la cárcel. Quería llegar al número 7. Cada vez que tuve la oportunidad de atacar a alguien... ¿Lo tenía en mente? Sí, sin duda. Seguía creyendo que Craig volvería a vivir. Para mí todo el mundo era una víctima, una muerte potencial. Me metieron en una celda especial y nadie podía acercarse a menos de 2 metros. Pero engatusé a uno. Le llamaba dientes verdes y encías porque tenía los dientes verdes y las encías podridas. Le pedí que me trajese un vaso de agua. En cuanto se acercó, le cogí de la garganta y, sinceramente, por poco le mato. Tuvieron que reanimarle allí mismo. A partir de ese momento no dejaron que nadie se me acercara durante años. Entonces llegó un punto, después de las drogas, de todo tipo de drogas, polvo de ángel y yo qué sé qué más, en que finalmente se le pasó por la cabeza, Craig está muerto y bien muerto, no va a volver pase lo que pase. No me di cuenta hasta unos 8 o 9 años después. Lo único que quería era matar a 7 personas. Realmente no tenía en la cabeza otra cosa más que matar. Y eso es lo que hice. Los crímenes por venganza se cometen a menudo contra la persona que te ha infligido dolor o te ha humillado. El caso de Archie McCafferty es único en el sentido de que su venganza se materializa contra personas que no tienen ninguna relación en absoluto con la pérdida de su hijo. Esta incapacidad de controlar la rabia sugiere que el dolor de McCafferty no procede solamente de la pérdida de su hijo. Más bien, este incidente sirve de desencadenante de sentimientos profundamente asentados de traición y humillación que creemos que comenzaron pronto en su vida.
Nacido en Glasgow en 1948, Archie McCafferty fue maltratado brutalmente de niño. Su padre le pegaba regularmente. Comenzó a agredir, destrozar edificios, robar y torturar animales. Lo que hacía con los gatos era subir al piso de arriba y tirarles por la ventana. Corría escaleras abajo lo más rápido que podía para ver qué aspecto tenían en el suelo. Con la esperanza de una nueva oportunidad para su hijo, la familia McCafferty se mudó a Australia en 1958. El cambio no ayudó. Siempre me metía en líos, en general por robar. No me veía obligado, se lo digo, era mi estilo de vida. Era un ladrón. A los 10 u 11 años, recuerdo decir que quería ser criminal. McCafferty pasó la mayor parte de su adolescencia en reformatorios. A los 24 años, su historial delictivo incluía 35 condenas, entre ellas algunas por allanamiento de morada, robo de coches, hurtos y atracos a bancos. Este impulso de arremeter contra la sociedad, constantemente infringiendo la ley y rompiendo convenciones, muestra una rabia interior que no era capaz de resolver de una manera socialmente aceptable. A esta edad, relativamente joven, tenía dos opciones: lidiar con sus demonios internos o convertirse en un criminal más grave. En 1972 conoció a Janice Reddington. Se casaron y ella se quedó embarazada. En cuanto a Janice, creo que fue mi primer amor. Lo que no recibía de mi familia lo encontré en ella. Cuando se quedó embarazada pensé que era lo mejor que me había pasado nunca y cambió mi vida. Decidí dejar de delinquir e intentar llevar una vida normal. ¿Haciendo qué? Trabajaba como basurero. En aquella época nos llamaban basurólogos. La amaba. Pensaba que era lo mejor que me había pasado. Nos casamos. Tuvimos al niño y ese fue nuestro error. La repentina muerte del hijo, Craig, le apartó del buen camino. La gente me dice que estoy loco, no sé. ¿Qué es la locura? Es una línea muy delgada, no creo que estuviera loco, no creo que fuera bueno, tampoco creo que fuera totalmente malo. Simplemente me descarrié y el motivo fue la muerte de mi hijo. En 1981, tras 8 años en prisión, Archie McCafferty empezó a mostrar indicios de cambio. Coincidió con el momento en que conoció a Mandy Quinn, una joven que había ido a visitar a otro preso. Mandy no tenía ni idea de quién era, ni de lo que había hecho, ni nada. Así que hablamos y parece que encajamos muy bien. A partir de esa visita empezó a venir todas las semanas. Debe haber sido una mujer muy especial. Era un ángel. Mandy me dio algo que nunca había tenido, me dio pureza. Nunca desde el primer momento se sintió intimidada y cuando finalmente descubrió lo que había hecho, no se lo podía creer. Porque descubrió su lado humano. Sí, sí, me sacó el lado humano. Cuando estaba con Mandy, era humano. Mandy veía a un gatito y esa es la parte de mí que me gusta ahora. Sacó esa parte de mí y eso es todo. Mía. Amor puro. Y desde ese momento me moría por salir de la cárcel. Durante los siguientes 16 años, Mandy visitó a Archie asiduamente. Se convirtió en un prisionero modelo. La pareja se casó y McCafferty solicitó la libertad condicional. Le ubicaron en un programa de rehabilitación con libertad condicional. Lo único que quería era estar con Mandy. En 1997... El asesino en serie nacido en Escocia, Archie Perro Rabioso McCafferty, podría estar de vuelta en el país en 15 días. Tras casi 25 años en prisión... Las autoridades australianas han concedido la libertad condicional al asesino convicto esta mañana. McCafferty fue liberado. ¿Cómo te voy a perdonar, asesino? Le deportaron inmediatamente a su Escocia natal. Mandy le siguió, dejando su hogar en Australia. ¡Asesino! Las familias de las víctimas de McCafferty estaban indignadas. Espero que te pudras en el infierno. ¡Frena!
Por parte del sistema judicial australiano, McCafferty había sido empujado a una vida sin ningún tipo de alternativa, ni libertad condicional ni control judicial. Hoy en día, McCafferty sigue paseando por las calles de Escocia como un hombre libre. Pero algunos se preguntan si volverá a matar. McCafferty asegura que con Mandy a su lado ya no tiene instintos violentos. El amor de Mandy, asegura, trajo paz a su vida. Algunos científicos creen que el amor puede efectivamente protegernos contra el dolor. El Dr. James Cone, de la Universidad de Virginia, ha analizado la confluencia del amor y el dolor. Sabemos que la conexión con otra persona es increíblemente importante para la gente. Sabemos que las personas se ayudan unas a otras a través de todo tipo de situaciones sentimentales. El Dr. Cone ideó un estudio para analizar lo que ocurría en el cerebro cuando la persona amada proporcionaba consuelo en una situación tensa. Ahora conectaremos los cables que te engancharemos en el tobillo. El Dr. Cone sometió a los participantes a estrés, amenazándoles con descargas eléctricas aleatorias. En la máquina de IRMF, a los sujetos se les mostraban dos posibilidades, una segura y otra amenazadora. La amenazadora indicaba que el sujeto debía recibir una descarga. Cuando ven las posibilidades, lo que hacen es crear esta sensación de ansiedad anticipatoria. Les mostramos el círculo azul y la X roja en 3 bloques diferentes de pruebas. En uno de esos bloques están solos en el escáner. Solos. En los otros dos, hicimos algo que no habíamos hecho nunca. Un hombre anónimo les daba la mano. O se la daba a su cónyuge. Y queríamos observar cómo esas condiciones distintas influían en la respuesta a la amenaza en relación a cuando estaban solos. Mientras que dar la mano a un desconocido tenía poco efecto, sujetar la mano del cónyuge mejoró enormemente la capacidad de los participantes de controlar el estrés. Las imágenes IRM revelaron que la actividad cerebral asociada con el estrés cambiaba con el apoyo del cónyuge. Esta región del cerebro se llama ínsula anterior derecha. Está relacionada con el componente sentimental del proceso del dolor. Y como se ve, hay algo de actividad, se observa en la mancha púrpura. Por contraste, aquí en la derecha hay otra imagen. El marcador indica dónde se debería apreciar la activación de la ínsula anterior derecha. Pero efectivamente, como se puede ver, no hay ninguna respuesta. Las conclusiones del Dr. Cone sugieren que el amor realmente puede protegernos del dolor. Pero ¿puede suavizar una profunda necesidad de venganza? ¿Una fuerza tan potente que obliga a cometer asesinatos? Cambié, no soy la misma persona. No puedo deshacer mi pasado, pero ya no pienso en matar. Perfil de un psicópata. 1997. El asesino confeso Archie McCafferty ha salido de la cárcel en Australia y es deportado a su Escocia natal. Se ha enamorado y casado en la cárcel. ¿Puede el amor de su vida, Mandy, sofocar su necesidad de venganza? McCafferty y Mandy formaron una familia en Escocia y asegura que de nuevo disfrutó de la paternidad. Intentaban llevar una vida normal,
pero afirma que la atención negativa de la prensa, que frecuentemente se refería a él como el perro rabioso de McCafferty, fue demasiado para Mandy. En 2004 le abandonó y se llevó a los niños a Australia, un país al que McCafferty no podía regresar legalmente. Continuamente decían, es un asesino, es un psicópata, un perro rabioso. Y a mi mujer le rompió el corazón leer cosas así. Yo me lo tragaba con ella cuando lloraba por eso. No había hecho nada, solo enamorarse de un tipo como yo. Creo que a partir de ese momento es cuando Mandy empezó a querer regresar a casa. Y no la culpo porque aquí no era bienvenida. No soy un perro rabioso. Me molesta porque imaginas un perro sarnoso echando espuma por la boca que te va a saltar a la yugular. Eso es lo que le parezco a la gente y no es cierto. Ahora McCafferty se encuentra solo y sin apoyo. Han pasado más de 30 años desde la furia asesina que motivó su venganza. ¿Qué ha aprendido de sus crímenes y cómo vivirá con sus nuevas circunstancias? ¿Siente remordimientos ahora? Tengo muchos remordimientos, pero no creo que las víctimas sufrieran. Bien. Fue rápido. Sí. No es un consuelo. No por eso estuvo bien. Pero nunca he sentido pena. Y no creo que tenga que pedir perdón por nada, porque me parece que ya me han castigado severamente por ello. He sufrido muchísimo. Hubiera preferido que me pegasen un tiro en el cerebro que pasar esos 20 y tantos años en la cárcel. Quizá esté un poco enfadado por lo que me pasó y quizá no esté listo para pedir perdón. Y sigo enfadado por cómo me ha tratado la gente y los medios de comunicación. Me equivoqué. Hice daño a mucha gente, lo admito. Nadie recibirá mis disculpas porque no puedo hacerlo, no lo siento. No puedo mortificarme. Si me mortifico, ¿volveré a lo mismo? La indecisión de McCafferty para pedir perdón refleja en cierto modo sus antiguos actos asesinos egoístas. Cuando McCafferty experimentó el amor y apoyo de su nueva esposa y niños, su rabia se apaciguó en gran medida. Cuando le abandonaron para regresar a Australia, su rabia volvió a despertarse, solo que en esta ocasión era rabia porque los medios se burlaban de él y le avergonzaban. No es imposible que McCafferty regrese a sus métodos asesinos, pero creo que el miedo a volver a la cárcel evitará que esto ocurra. Creo que la opinión pública tiene que tener en cuenta que en más de 10 años no he matado a nadie. Ni siquiera he intentado hacerlo. Me merezco una vida, a pesar de haber quitado tantas. No puedo deshacer mi pasado, pero si soy una persona mejor ahora, al menos algo se ha conseguido con toda esa destrucción. La reticencia de McCafferty a pedir perdón es en cierto modo una manera de evitar sucumbir una vez más a la rabia por la muerte de Craig, pero también una manera de protegerse del horror de los asesinatos que cometió. La rabia fue el desencadenante que le condujo al asesinato. Los asesinatos por venganza a menudo responden a una traición, una pérdida o una humillación. Son un intento de aliviar el dolor sufrido castigando a los demás. Considerando la brutalidad de sus crímenes y la magnitud de su recuperación, le coloco en el nivel 15 de mi escala de maldad, reservado para asesinos despiadados de múltiples víctimas que no muestran arrepentimiento en el momento. Y el 15 refleja a McCafferty como era entonces. Ahora ya no comete actos que llamamos malvados. La venganza, un sentimiento muy común y un poderoso acicate para asesinar.
Te mataré. El Dr. Stone continúa su investigación sobre las mentes y psiques de los asesinos vengativos, No creo que hubiera dejado de matar. Nunca lo sabré. con la esperanza de saber más acerca de qué les conduce al límite No era yo. A partir de ese momento lo vi todo rojo. y descubrir por qué tienen el perfil de un psicópata.